Y el tercer punto que quería comentarles hoy, y que me ha llamado la atención y sobre el que he trabajado en los últimos tiempos, es el problema que quizás no estamos viendo como deberíamos verlo, porque es importantísimo para defendernos, que es el tema del absoluto declinio, de la falencia del discurso moral, de la absoluta caída y capacidad de convencimiento del argumento moral, del argumento beneficente, de la razón humanitaria. Y esto es real. Y esto debemos entenderlo como un tiempo sorprendente, o sea, como una fase de la historia sorprendente y de retorno, ¿no?, a lo que Hannah Arendt localizó en los orígenes del totalitarismo. Estamos en un momento de gran riesgo frente a esa falencia del argumento moral, a esa época del sábese quien pueda, porque estamos pensando, como y seré muy breve en esta parte, que los ejemplos son innumerables, ¿no? Desde el más clásico de todos, que es la Christine Lagarde del FMI, cuando, no fue ella misma, pero cuando el FMI que ella dirigía colocó el hecho de la longevidad como un riesgo para la economía. O sea, ahí vemos algo que se dice, que pasa a ser dicho, que pasa a ser explicitado y que fue sorprendente. También presidentes como Trump, como Bolsonaro mismo, que explicitan su racismo y su misoginia. ¿Qué está pasando? Que de repente aquello que no podía ser dicho, ¿no?, con toda en la fase multicultural, lo políticamente correcto, había cosas que no es que nadie las pensaba, no es que no había quien las pensase, pero no podían ser explicitadas. No se podía decir sí soy racista, sí los negros son inferiores, sí las mujeres deben ser violadas, y hemos visto presidentes que lo han dicho y que lo dicen. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que estoy llamando un momento histórico de falencia de la razón humanitaria, de falencia del argumento moral. Y hay una cierta confusión del lado del campo crítico, del lado de las izquierdas. Hay algo que no estamos sabiendo entender muy bien, y para entenderlo y de una forma breve es necesario retornar a Hannah Arendt. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, y también en otro texto que después ella va a incluir en su texto final, en su segunda edición de Los orígenes del totalitarismo, que es Ideología y terror, una nueva forma de gobierno, que es de 1953. Ella va, y a mí también me costó entenderlo, me costó aceptar esto, hablar de ideología de una forma muy distinta a la manera en que los marxistas o aquellas personas de formación marxista hablamos de ideología. Hemos aprendido la noción de ideología como falsa conciencia. En los textos de Hannah Arendt, la definición de ideología es totalmente otra. Ella va a hablar de dos maneras, dos conjuntos de valores, dos elencos, listas de valores que ella va a atribuir al stalinismo y al nazismo, porque muchas veces se piensa en que sus orígenes del totalitarismo solo habla del nazismo, pero habla también del stalinismo. Entonces dice que estas dos grandes doctrinas y formas de totalitarismo tienen una certeza sobre la estructura de la historia. Yo creo que es eso lo que nosotros estamos viendo en nuestros países y en el mundo, no en nuestros países, en el mundo entero en este momento. Tienen certezas sobre cuál es la estructura de la historia. En el caso del nazismo podríamos llamarles de un darwinismo moral, o sea, el que no puede soportar y muere tiene que morir. A eso le llamo
la falencia del discurso beneficente o del discurso moral o el de la razón humanitaria. Quien muere tiene que morir. Cuando ven los discursos, por ejemplo, de Bolsonaro o mismo de otros políticos más próximos de en nuestro país, de la absoluta falta de sensibilidad frente a la fragilidad de algunos, frente a la posibilidad de la muerte, la inminencia de la muerte por aquellos más desprotegidos. En realidad no hay, como lo pensábamos hasta hace muy poco tiempo, el mal, o sea, los buenos y los malos. Hay dos convicciones, hay dos ideologías en el lenguaje de Hannah Arendt, hay dos listas de formas del bien. La forma del bien beneficente, que es solamente un conjunto de creencias. Es tremendo porque es necesario verlo así. Y del otro lado, la convicción del derecho del más fuerte a permanecer vivo. Entonces, estamos en un momento muy semejante a aquel descrito por Hannah Arendt para los primordios del totalitarismo. Ella decía así: en el mundo del estalinismo, la lucha de clases es la estructura de la historia. Quien está del lado equivocado debe perecer. En el caso del nazismo, la sobrevivencia del más fuerte, el darwinismo social, o sea, el derecho del más fuerte sobre el más débil, el derecho del vencedor sobre el vencido, es una ley, es moral, no es no moral, es la otra moral. Yo creo que siento que, percibo que, concluyo que en este tiempo es necesario prestar atención a esa estructura del mundo y a esa estructura de las certezas, porque no se trata simplemente de la lucha del bien contra el mal, sino de dos concepciones del deber ser, de lo que debe ser. Entonces, esta es mi tercera parte y lo que quería colocarles en esta conferencia. Perdí bastante la noción del tiempo, no hay ningún reloj en donde pueda ver, no. Ay, entonces le gusta. Entonces les gustó. Bueno, muchísimas gracias, porque yo pensé que estaban odiando lo que estaba diciendo. Ay, qué susto. No. Bueno, con esto entonces yo había propuesto que hubieran preguntas, que pudiéramos conversar un poco, ¿no? Porque esto de pensar en conversación es lo más estimulante, es lo más lindo. Yo no, lo que les expuse inclusive son cartas sobre la mesa, o sea, cartas para considerar, no certeza, y mucho menos la certeza moral. Detesto la plataforma de la certeza moral. Y eso lo aprendí de un autor, sé hasta el número de la página donde lo leí por primera vez, que es Edward Said en su libro Imperialismo y Cultura, cuando dice que el poder imperial no se basa. Cita a un autor, cita a un autor que en realidad fue un administrador colonial británico en la India. Y este administrador británico en la India dice: lo que permite colonizar, lo que permite dominar un pueblo, no es ni la superioridad tecnológica, ni la superioridad intelectual, ni la superioridad bélica, etcétera, del pueblo que va a dominarlo, sino la superioridad moral. Cuando leí esto me di cuenta de que cualquier gesto de superioridad moral sobre los otros es un error, y es un error, y es una pretensión de poder. Entonces no es desde esa posición que hablé y que jamás hablo, inclusive hablé con miedo también por lo que iba a decir, pero sí como una advertencia de tres temas en los que debemos pensar, y sobre los cuales debemos dudar de nuestras certezas, ¿no?
mirarnos en el espejito, espejito de la reina mala, que al final es un instrumento, es un utensilio de la reina en los cuentos de hadas. O sea, las humanidades tienen ese papel. Las humanidades le ofrecen al mundo y a la gente ese espejo, espejo de la reina mala que muestra cuáles son los puntos ciegos del pensamiento de una sociedad. Entonces, con esto yo me voy.